Penato, después del debate de anoche largo, fueron como 3 horas, ¿no? Sí. Porque claro, eran un montón de candidatos. Sí, fue muy largo. Debo decir bien organizado, porque yo cuando pensaba cómo nos íbamos a mover, parar, sentar, pensé que iba a ser más caótico y la verdad es que estuvo bien organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad. El canal de la ciudad funcionó bien la dinámica, pero obviamente 17 candidatos se hizo muy largo. Sí. Te quería aprovechar que estás hoy con nosotros, ¿no? En la previa del Día del Trabajador mañana, viendo un poco las imágenes de la calle. A mí me impactaba, yo decía, rara manera de homenajear a los trabajadores, ¿no? Porque están haciéndolo en un día laborable. Se supone que ahí están las columnas de la representación de distintos sindicatos que decidieron, en una forma, digo yo, extraña de homenajear a los trabajadores, salir a la calle un día laborable, ¿no? Sí, y seguramente complicándole la vida y el tránsito y el horario de vuelta a miles de trabajadores que efectivamente no deben estar celebrando en este momento esta manifestación. De todos modos, digo, mientras que manifiesten respetuosamente, sin destruir el espacio público, y eso, como hemos visto en otras manifestaciones que sucede, bueno, tienen todo el derecho a hacerlo. Lo que sí me preocupa es que ya estén hablando de un cuarto paro, ¿viste? ¿no? No, Porque incluso algunos medios un poco ahí, yo no sé si era una idea trasnochada o realmente se va a discutir. Ahora en un rato va a leer Daer, se supone un documento, 36 horas, ¿no? A un gobierno que cuando asumió creo que al mes y medio le estaban haciendo un paro. Bueno, esto es para mí lo que siempre tenemos que tener presentes, ¿no? El kirchnerismo siempre intenta ponerle palos en la rueda a los gobiernos que no son de su signo político. Esta reunión de la CGT con Kicillof es eso, ¿no? Es mostrar, nosotros queremos ser una alternativa, lo que pasa es que deberían esperar su turno electoral, no tratar de invalidar o de complicar a un presidente que está en funciones. Bueno, sabemos lo que son, no nos sorprende, por eso creo que hay que hacer más, ¿no? Y a mí me parece que la lucha contra la casta sindical no está en un momento muy efervescente. Me parece que tal vez sería bueno, ya que ellos viven desafiando a la propia democracia y viven haciendo paros y viven complicándole la vida a la gente, que si hay un lugar donde tenemos que trabajar fuertemente es en ver, por ejemplo, cómo sacamos de una vez por todas la ley que está frenada en la Cámara de Diputados para que el aporte solidario deje de ser obligatorio para los no afiliados. Pasaron, bueno, quedó ahí un tanto dormida, parecía que en ese momento había una especie de tregua entre el gobierno y el sindicalismo, porque bueno, estaban comprando un poquito de paz social, fue antes de la convocatoria del último y tercer paro al gobierno de Milei. Lo mismo que, bueno, las leyes laborales, la que entró en el DNU 7070 terminó judicializada. Bueno, después del último paro parecía que el gobierno tenía la intención de darle un envión, ¿no? A todo Pero eso. no sucedió nada, ¿no? No sucedió nada. Las elecciones indefinidas, por ejemplo, los sindicalistas. Exactamente, no sucedió nada y me parece que en general estas especulaciones de que se puede acordar con los que quieren hacer daño, con el que quiere hacer daño no hay que acordar nada, hay que avanzar efectivamente, hay que cambiar esa ley, primero porque es injusta para todos los trabajadores a los que se les detrae una parte de su salario y que no se sienten representados por ese sindicato, no militan en ese sindicato, así que primero en justicia para las personas que están haciendo un aporte a estos sindicalistas que no los representan. Y segundo, el tema de las reelecciones indefinidas es porque si queremos un cambio en serio, hay una casta realmente que tenemos que revisar en la Argentina y es la casta sindical. Ahí es donde vemos dirigentes que tienen 40, 30, 50 años al frente de sus gremios donde no hay renovación. Así que me parece que ojalá no suceda el paro, pero aunque no sucediera el paro, no tenemos que frenar estos proyectos. Sobre esto hay que ir con decisión en el Congreso. Sí, claro. Bueno, hablando de no acordar con los malos, ¿no? Que recién lo decías en relación con la casta sindical, hay otro tema que también está sobrevolando a propósito de tu candidatura, que es ficha limpia. Y da la sensación, o lo que está ahí sobrevolando, es que habría una intención del propio gobierno, de alguna manera convalidada por el kirchnerismo, que claramente, y todos sabemos por qué, no quiere tratar ficha limpia, para no darte como una suerte de estandarte, porque todos sabemos que es un proyecto tuyo, que venís trabajando hace muchos años, tener ficha limpia antes de la elección en la ciudad a legisladores porteños, ¿no? Yo espero que esa especulación mezquina para con los ciudadanos, no sea real. Yo tengo la misma información de esa reunión de labor parlamentaria. Senadores que participaron me dijeron exactamente lo mismo.
Pero después el senador Atauche salió a desmentir esto y salió a decir que no era cierto, que ellos están de acuerdo con la sesión del 7 de mayo, que ellos firmaron la sesión del 7 de mayo. Entonces, faltan pocos días. El 7 de mayo se devela la verdad. No hay más tiempo para especular con esto. El 7 de mayo, el que se sienta, da quórum y vota la ficha limpia, está en contra de que los corruptos consigan fueros y ocupen bancas del Congreso. El que no se sienta, falta porque se enferma, come algo que le cae mal, esa mañana se le atrasó el Uber que lo iba a buscar a la casa o lo que fuera, vamos a entender claramente que está a favor de la impunidad. Sí, a ver, del kirchnerismo uno no espera nada. Nada. Sobre todo en estas cuestiones de transparencia. Por eso ponemos el foco en la Libertad Avanza, que mostró, después de aquella fallida sesión en diputados, después mostró voluntad de avanzar, bueno, que no haya una especulación electoral en relación a tu candidatura que confronta con la de Adorni. En un segundo te quiero preguntar por algo que pasó ayer en el debate o compartir un fragmento que fue el tema de los piquetes, ¿no? ¿Quién se atribuía esto que, bueno, todos celebran, y sobre todo los porteños, que es un poquito de paz social, ¿no?, en las calles de Buenos Aires? Pero en un segundo te lo pregunto y te muestro ese cruce, o para compartirlo con la audiencia si es que no lo vieron de anoche. Pero le quería preguntar a Gustavo Marangoni, ¿cómo estás viendo esta calle movilizada en un contexto, bueno, a veces difícil de compatibilizar, ¿no? Porque te están hablando de la situación económica y hoy el mismo presidente te da un discurso hablando de, bueno, una situación en la que el gobierno cree va a ir en una senda de descenso de la inflación, de estabilidad cambiaria. A mí me parece que la CGT tiene dos grandes temas de agenda con este gobierno o con cualquier gobierno. El primero son las paritarias, si son libres o no. Y la verdad que el gobierno nacional ahora le ha puesto un techo a la paritaria. Por lo tanto, ahí hay un estrés. Es lógico que si los empresarios y los sindicatos se reúnen y coordinan un determinado aumento, generalmente el Ministerio de Trabajo homologa, y si no homologa, le está poniendo un techo que en este caso estaría por debajo de la inflación y hay una pérdida de poder adquisitivo. El segundo tema son las obras sociales. Y ahí creo que el gobierno, por lo menos el año pasado, tuvo con los sindicatos más grandes, más poderosos, una suerte de convivencia implícita. El corte para abordar el tema de las obras sociales fueran las más chiquitas, lo digo, iba a decir el chiquitaje, lo digo con más respeto, digo, en el sentido de las obras sociales que actuaban como intermediaria si se quiere, hasta de prepagas encubiertas. Y ahí hubo algo, pero eso no afectaba particularmente a los gremios más poderosos. Entonces, esas dos cuestiones en lo que refiere a la relación CGT-gobierno. Después viene la discusión, que es una discusión creo que más vieja que el budín de pan, que es el tema de los paros, si son políticos o no. Claro, los paros de la CGT, ahí te iba a decir, los paros de la tema CGT político, siempre ¿no? son políticos, siempre. ¿Por qué? Porque el paro de la CGT está hecho contra un gobierno de turno. ¿Por qué? Porque hay un desacuerdo, digamos, con una política económica, con una cuestión de las obras sociales, etc. Después vos podés decir político, qué bien, político, qué barbaridad, pero siempre es político. Los paros que están hechos al rubro, si vos sos un sindicato plástico y le haces el paro a los empresarios plásticos, no es un paro político, No, es un claro, paro bueno, sectorial y además, estará reclamando vos condiciones sabés de que la trabajo, laburo, estadística... etc. Y después, también es cierto, en general, la CGT es más, vamos a decirlo así, más activa, comprensiva, claro, con gobiernos peronistas y menos comprensiva, sí. como la sociedad rural es menos comprensiva con gobierno peronista y es más comprensiva con gobierno no peronista. Es un dato de la estadística ya prácticamente. Uno lo ve, si un gobierno que es de origen peronista aumenta las retenciones, aumenta las retenciones, qué barbaridad, y si lo hace un gobierno no peronista, se lo ve de otra manera. ¿Por qué? Porque cada uno entiende que a lo mejor el gobierno de turno o es más amable o es menos comprensivo con su sector, y tal, creo que dentro de una lógica que, por supuesto, a ver, al que quiere pasar por esa calle le importa un cuerno lo que yo estoy diciendo. Dice, yo tengo que dar toda la vuelta, es un lío, etcétera. Pero una visión un poco más macro, lo que señala, bueno, que en la sociedad hay intereses y hay sectores que tienen más empatía con gobiernos de determinada orientación, la CGT con gobiernos peronistas, me la agarré con la sociedad rural. Digo, la sociedad rural, sí, vota, bueno, no igual, sé, la UIA, ponerle, o los grandes empresarios con otros gobiernos, y está dentro de un juego de intereses. Sí, igualmente, por supuesto que después caso están los perjuicios que se generan en los usuarios, ¿no? Del sindicalismo tiene, dentro de lo que son las corporaciones, de las peores imágenes Sí. de opinión pública, ¿no? Sí, y ahí hay un tema importante, que a ellos les importa bien poco porque tienen más o menos 80% de imagen negativa.
Pero ¿cuál sería la lógica de un gremialista? Mira, mientras el 20% que opina bien de mí sean mis afiliados, que Sí, el otro desde 80% me diga lo que quiera. Te pido un ¿Por segundito. qué? Porque sí. Te pido un segundito porque nos llama, no sé si está Ramiro primero o era Ramiro, ¿verdad? Ramiro. Débora, ¿cómo estás? Seguimos aquí en Paseo Colón. Siguen llegando desde Independencia hacia la propia avenida los distintos manifestantes, las distintas organizaciones sociales. Esto está todo bastante tranquilo, bastante pacífico. Todavía no me ha quedado muy claro y todavía no me lo confirman esto de los oradores, por eso estoy tratando de confirmártelo, Débora. Estoy hablando con todo el mundo para tratar de poder conseguir esa información si es que finalmente van a venir acá, porque ahora, por ejemplo, si ahí Raúl te va a mostrar cómo de a poquito están desconcentrando, y de hecho ya están guardando las banderas, la parte del frente de izquierda, que están sobre el Metrobús que va hacia la autopista. Después otra columna de CGT que está de aquel lado, o sea, del lado que va hacia la autopista, pero de los autos particulares sobre Paseo Colón, también están desconcentrando y se van hacia Estados Unidos, que es también hacia donde se desvían el tránsito y, por supuesto, los colectivos. Pero, como te marcaba desde un principio, Débora, acá el ambiente y la postura está como muy relajada. Ya casi es una postura no de estar tranquilo, sino directamente de estar en retirada, de estar esperando un poquito y en cuanto vaya pasando los minutos, levantan las cosas y se retiran. Jan, ¿vos qué información tenés? Bueno, que obviamente después de esta lectura de documento, mañana en teoría se van a volver a confluir en el Monumento al Trabajo. Débora, recién estaba chequeando la información acerca de la reunión que están teniendo ahora en la UTA. No prevén novedades hasta después de las 5 de la tarde. Con lo cual continúan reunidos para saber si mañana y el viernes hay colectivos en la Argentina. Bien. Bueno, no sé si lo tengo a Pablo Corso. Pablo. Sí, Débora, en esta oportunidad ya pasaron las principales columnas de la CGT por la avenida Independencia. Recordemos, Independencia y Perú, el comienzo del acto a las 3 de la tarde para culminar luego cerca de las 5:30, 6. Y ahora las columnas que representan a otros sectores, en especial las dos CTA, y empezaron a llegar las agrupaciones sociales, por ejemplo, la UTEP. Es decir, que dejaron para el final, tal como habían pactado en la reunión previa, primero la CGT y luego el resto de las organizaciones. Bueno, muy bien. Carlos, vos querías aportar algo, ¿no? Sí, el tema, porque vos hablabas recién diciendo, con lo que decía Gustavo, el primer paro que le hicieron al gobierno de Milei, se lo hicieron el 24 de enero. Milei asumió el 10 de diciembre. O sea, es el paro más rápido desde el 83 a la fecha que le hicieron a un presidente. Sí, lo que comentábamos. 34 días. Sí. Así que político, claramente que es político. Ahora, Jan, ahí no va a haber entonces lectura, como dijo antes Pablo, de documento cuando lleguen o confluyan todas las columnas en el Monumento del Trabajo. No, por el momento, mira, ¿ves cómo van llegando todos a la sede del Monumento al Trabajo? Esa era la idea, por eso no pusieron el escenario. Sí, lo que marcaba Pablo, sorprende la figura de Hugo Moyano marchando. Veíamos a Sergio Palazzo, ya lo escuchábamos a Héctor Daer y repasamos lo que él había declarado. La idea principal es mostrar otra vez que pueden tener poder de fuego en la calle, teniendo en cuenta que hay un operativo en el Congreso, Débora. No nos olvidemos que hoy está la marcha de los jubilados, claro, y que también se preveía que algunas organizaciones de izquierda se sumen a esta movilización que partió de Independencia y Callao con dirección al Bajo. Esa es la cámara del margen derecho de la pantalla, ya es el Bajo, y obviamente un poquito más adelante en Independencia y 9 de Julio es donde está el móvil de la izquierda. Eso es CTA Autónoma, que se sumaban en Independencia y 9 de Julio para marchar con ellos. Va a ser una convocatoria, me decían a mí, no tan grande como en un paro general, pero va a haber bastante gente, es lo que ya se percibe desde las cámaras. Bueno, vamos con Nico Edu, que está en el lugar. Nico. Débora, ¿cómo estás? Sí, estamos en Avenida Rivadavia, altura Solís. Lo que estaban haciendo recién estas banderas que ustedes están viendo, bueno, jubilados, ¿no? También acompañamiento con banderas de izquierda. Estaban en principio en la calle Bartolomé Mitre cuando se cortaba el semáforo
bajaban a la calle, mostraban y desplegaban sus banderas, cánticos en contra del gobierno y también contra la CGT. ¿Y dónde está la CGT? Teniendo en cuenta también la marcha de hoy en la previa del Día del Trabajador. Pero ahora sí, fíjate, la disposición de cortar totalmente la avenida Rivadavia. No hay mucha gente. Te digo que lo que ustedes están viendo en imagen es este grupo que iba y venía desde la esquina de Callao hasta la esquina de Bartolomé, de Rodríguez Peña, perdón. Y ahora sí están con la intención de cortar la calle. Fíjate que están también las fuerzas federales tratando de evitar que eso ocurra. No hay ningún enfrentamiento, solamente gente manifestándose. Y después sí, enfrente del Molino, en Callao y Rivadavia, hay otro grupo de manifestantes con banderas de izquierda, pero arriba de la vereda. Ahora fíjate que están desplegándose las fuerzas federales, nos están pidiendo a nosotros que nos corramos también porque entendemos que van a avanzar con el objetivo de subirlos a la vereda, teniendo en cuenta que son pocos, ahora ahí nos están diciendo que nos vayamos del otro lado, son aproximadamente... están pasando los vehículos, que subamos a la vereda, nos están pidiendo a nosotros, porque justamente lo que están tratando de hacer es eso, hacer un acompañamiento para que este grupo de manifestantes, que son entre 30 y 40 personas, suban hacia la vereda sobre Avenida Rivadavia, y fíjate que atrás están el tránsito, colectivos, ahí ya los están subiendo para garantizar el libre tránsito. Por el momento no veo ningún incidente, ningún empujón. Nos están diciendo simplemente que se suban a la vereda para garantizar la libre circulación. Bueno, ahí Silvia está un poco planteado también el tema. Ahora ahí en esa primera línea hay fuerzas federales. Ayer estaba un poco... Claro, es el Congreso Nacional, sí, ¿no? Sí, por eso están las fuerzas federales. Normalmente en este tipo de movilizaciones están en las inmediaciones del Congreso las fuerzas federales y como en un segundo anillo la policía de la ciudad, ¿no? Así funciona, por eso... Me parece, bueno, después seguramente veremos el cruce, pero la paternidad sobre la decisión de que no haya piquetes, me parece que es una discusión sin sentido de políticos, porque las fuerzas se coordinan, trabajan bien, cada vez que vemos que hay un operativo que logra, cuando no hay una manifestación muy grande, ¿no? Porque también hay que decir que cuando las manifestaciones son muy grandes, a veces no se logra el objetivo de que se sostenga el tránsito, pero en la medida en que es manejable se aplica el protocolo, en la ciudad se aplica el protocolo que es nacional, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires decidió no aplicarlo, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Que en definitiva al vecino lo que le importa es si puede circular o no. Pero claro, o sea, la verdad, ¿no? y discutir si esta manifestación que estaba en esta esquina lo resolvió la policía de la ciudad o la policía federal, al vecino no le importa. El vecino quiere salir con su auto, llegar al trabajo, salir del trabajo, volver a su casa, poder circular sin problema. Así que yo no discuto en lo absoluto, me parece que no tiene sentido discutir la paternidad del proyecto, de la propuesta. Sí creo que es obvio que hay una decisión del actual jefe de gobierno, Jorge Macri, de que esto no suceda, porque hay que decir que esta era una de las demandas que hace 2 años más tenían los porteños también, ¿no? Sí, no solamente ya, le no te reclamaban quepa al duda. gobierno nacional, que obviamente era un gobierno kirchnerista que no iba a hacer nada, también le reclamaban al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que hiciera algo con los piquetes. Bueno, ahora han confluido un gobierno nacional y un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que cree que no tiene que haber piquetes y la gente vive mejor. Sí, eso desde ya. ¿Vos cómo estás viendo el gobierno de Milei, Gustavo? A ver, desde el punto de vista político está en el centro de la escena y creo que lo que sorprendió del presidente desde el comienzo es esa vocación de jefatura, que contrasta, si se quiere, con lo que había sido la presidencia de Alberto Claro, Fernández. liderazgo, ¿no? Es decir, el tema del La autoridad liderazgo. presidencial. Mira la paradoja, un gobierno de origen peronista tuvo problemas con la jefatura y con la conducción, que es el eje, ¿no? del peronismo, es el verticalismo. Y un gobierno que viene del no peronismo tiene el tema de la jefatura como muy instalado. De hecho, todas las referencias que hace Milei al jefe, aunque hable de la hermana, está hablando de él. Está hablando del concepto de jefatura que la ejerce, inclusive en algunos aspectos, más allá de ciertos límites. Después, en el tema económico, me parece que aún suponiendo que le vaya bien en el sentido de decir que la inflación descienda más y que en algún momento esté en el 1% mensual y que eso no afecte tanto a la economía real como algunos sospechan que pueda hacerlo, me parece que la Argentina no va a cambiar demasiado en este sentido. Hay un 50% que nunca va a estar de acuerdo con esto y un 50% que probablemente sí. Después estará a ver si cada uno de esos 50% están unidos o divididos. Hoy está todo fragmentado, de los dos lados. Ayer lo vimos en el debate.
debate, lo vemos en la ciudad, lo vemos en la provincia, lo vemos en la nación. ¿Por qué? Porque las dos coaliciones que se habían organizado entre el 2015 y el 2021 y parecía que le daban a la Argentina la convivencia y la alternancia entre dos coaliciones, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, o el Frente para la Victoria en su momento, lo que sea, de repente implosionaron. E implosionaron, y esa fue la causa, a mi criterio, por supuesto, discutible, del origen de Milei. No es que Milei las hizo implosionar, implosionaron y por eso llega Milei. ¿Y por qué implosionaron? Porque de alguna manera no pudieron resolver dos problemas que parecían insolubles, valga la redundancia: la inflación y el estancamiento de la Argentina. Si me dejas, Débora, hoy el presidente Milei en Expoefi habló de la próxima etapa que viene en la Argentina, que es la etapa del crecimiento. O sea, dijo ya, digamos, el punto de la inflación, prácticamente ellos creen que ya a partir de la segunda mitad de este año ya la inflación no va a ser un problema. Le puso una fecha al fin de la inflación en la Argentina. Dijo, tengo la fecha de la defunción de la inflación en la Argentina, que va a ser en la mitad del 2026. Pero se abocó a explicar mucho el tema del crecimiento económico, que a partir de ahora dio el dato de crecimiento económico de febrero, que fue 5,7% a través del estimador mensual de actividad económica, que es muy importante, y a partir de allí dijo que la Argentina hoy está segunda en el ranking del Fondo Monetario Internacional de Crecimiento Económico de los países, detrás de la India. Y bueno, se arriesgó a decir también que la Argentina va a ser el país que más va a crecer en los próximos 30 años. Bueno, falta un montón. Yo digo, esperemos verlo por eso, nosotros. doy los datos de este año, sí. donde Argentina estaría segunda en ese ranking que hace el Fondo Monetario Internacional. Bien. Jenny, ¿algo del operativo que nos puedas decir? A ver, lo que hay que tener antes en de ir cuenta a Carla. hasta el momento es que está todo muy tranquilo. Sí están focalizando que a las 5 de la tarde se va a llevar a cabo la marcha de jubilados. Jubilados que empezaron justamente todo lo que tiene que ver con la concentración, pero que a las 5 de la tarde van a estar en el Congreso, ¿sí? Como lo vemos de manera habitual, empezaron a llegar cerca de las 4:30. Sí, ahí están, mirá. Exactamente. Y fíjate cómo ya hay a ver, tensión Nico, en el Edwin. lugar. Nico. Bueno, mientras te decía... Hola, ¿me escuchan? Ahí está, sí. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Te decía, Débora, no, que lo que pasó anteriormente, que en el momento en el cual corta el semáforo, este grupo de jubilados y personas que también acompañan a los jubilados como cada miércoles, quieren cortar la avenida Rivadavia, pero es durante el momento del semáforo nada más. Pero ahora sí, la disposición, como pasó anteriormente, de las fuerzas federales que directamente están... Hace un minuto fue un acompañamiento hacia los jubilados. Te diría que ni siquiera los movieron. De a poquito los iban acompañando hacia la vereda. Recién sí se produjo una situación de un empuje un poquito más intenso, pero por parte también de resistencia de algunos manifestantes de que no se querían mover de la calle. Y es ahí cuando se producen también los insultos, se produce también algún que otro empujón. Bueno, fíjate que aquí ahora sobre la calle Rodríguez Peña abrió el semáforo y ahora sí está cortado el tránsito. Pero es esto, es una situación en la cual se le insulta a la policía. Ellos siguen una orden que es que se garantice el orden público y también la circulación del tránsito, y es en ese momento cuando se originan los empujones, los cánticos, y es ahí cuando puede surgir alguna situación de tensión. Claro, da la sensación a veces, Silvia, de que hay o se ha tomado el tema de los jubilados, que es una causa recontra justa y que nadie puede poner en duda la legitimidad, pero se la ha tomado como una especie de botín, ¿no?, de distintas agrupaciones para ir a marchar en contra del gobierno. O para generar solamente caos. Mirando esa escena que ustedes están transmitiendo, veo toda gente muy joven, ¿no? Más bien parece una movilización de un sector de la izquierda. Sí, mirá, tal vez no se están enfocando, pero ahí no se ve a los jubilados. Y efectivamente, o por ahí hay alguno mezclado ahí, pero efectivamente creo que se ha convertido en una manifestación política en contra del gobierno, digamos, reiterada, detrás de un reclamo que efectivamente es genuino. Y de uno de los grandes temas que hay que resolver en la Argentina, y que el gobierno reconoce de alguna manera, porque en el acuerdo, o lo reconoce o se lo pidió el FMI, pero en el acuerdo con el FMI está el tema previsional como uno de los temas que la Argentina tiene que resolver, y todos nosotros, con mucha honestidad intelectual, también sabemos que es un tema que hay que resolver, porque tenemos una gran cantidad de personas que son trabajadores pero que no aportan al sistema.
Y tenemos un sistema que ha incorporado un montón de gente que no había hecho aportes y eso puso en tensión claramente la capacidad del sistema para resolver esto. Y la verdad que si uno quisiera y con tiempo avanzar profundamente, muchas cosas más, porque además de eso, de lo que se habla poco es de la cantidad de regímenes diferenciales que hay en la Argentina, ¿no? O sea, hay mucho para trabajar. Hay muchísimos. Si se eliminaran los regímenes diferenciales y se equiparara todo al régimen general, la masa que se invierte casi podría duplicar las jubilaciones. Eso es para que tengamos una idea de que este es un tema que hay que trabajar con seriedad. No hay una respuesta mágica, no es un porcentaje el que resuelve el problema, pero lo que tampoco se puede hacer es ignorarlo permanentemente, digamos, no sentarse a trabajar, hay que dar ese debate, que va a ser un debate difícil. Y conflictivo, porque ustedes ya lo han vivido durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Con las toneladas de piedra. Y el gobierno va a tener que juntar los consensos, ¿no? Porque la verdad es que uno no se imagina ni una reforma previsional que salga por DNU, porque claramente eso, digo, no resistiría en la justicia primero, pero además no resiste un DNU de una reforma previsional, pero además porque uno quiere hacer una reforma previsional seria, profunda, que dure muchos años. Eso requiere consenso y ahí es donde yo creo que el gobierno tal vez le falta un poco demostrar esa voluntad de consenso. A veces se lo ve como muy convencido de sus propias ideas, que está muy bien, pero en este tema que es tan complejo, sin dudas va a haber que sentarse a dialogar con otros. Sin duda. Jean, vos tenías algunos datos, ¿no? Adicionales de lo que está pasando ahora. Un dato de último momento para todos los que nos están viendo y escuchando. Aparentemente vuelve a fracasar la negociación entre empresarios y la UTA. La información a las 16:46, seguramente con Paulino tengan más detalles, es que todo se encaminaría a que tendremos paro de colectivos. ¿A partir de qué hora sería? A partir de la medianoche. De la medianoche de hoy mismo. Claro, porque es 1 y 2 de mayo. Por eso, insisto, restan detalles, pero... Me parece extraño que hagan un paro mañana. De marcar. Me parece raro. Que hagan un paro el 1 de mayo, ¿no? Pero bueno. Lo que advirtió la UTA es 1 y 2 de mayo. Ok, bueno. A esta hora, después de casi 2 horas y media de una reunión virtual, un empresario, y también le agradezco a nuestro compañero Rodrigo Porto, que también en la misma sintonía nos está viendo y me escribe que tiene la misma información, aparentemente la reunión estaría fracasando, con lo cual mañana 1 de mayo y viernes 2 de mayo habría paro de colectivos. Nico, volvemos con vos. Mira, Débora, el panorama ahora está más tranquilo. Te digo que la policía dejó de intervenir y los propios manifestantes están ordenándose solos. En el corte del semáforo se manifiestan sobre la avenida Rivadavia. Cuando se abre el semáforo, se corren. Hay algunos minutos en donde queda obstruido algún carril, como pueden ver ahora, que sobre la avenida Rivadavia, por los propios manifestantes y por las fuerzas federales, hay 2 carriles que están obstruidos. Y ahora pasa lo siguiente, está cortado libre tránsito, pero para Rodríguez Peña. Bueno, pasa lo mismo, cuando se abre el semáforo, se corren y se suelen generar algunas demoras. Pero ahora sí, lo que podemos ver es que de parte de las fuerzas federales ya no están interviniendo. Directamente dejaron que ellos se empiecen a ordenar, sí están cubriendo las veredas, como para que no se origine... Bueno, algún corte un poco más amplio, pero lo que pasa es que ahí yo veo que se meten los autos, tratan de pasar con la gente en el medio. El semáforo abrió, ¿cómo es eso? Claro, son los de Rodríguez Peña. Claro, exactamente. Fíjate que en la esquina de Rodríguez Peña están pasando los colectivos muy cerca de la gente. Y es lo que te digo, cuando se abre el semáforo en Avenida Rivadavia, durante unos minutos quedan obstruidos los carriles, pero lo que podemos ver ahora, a diferencia de lo que pasó hace unos minutos anteriores, es que la policía ya no está interviniendo, empujándolos o acompañándolos a que se muevan en la vereda, sino que los está dejando libremente que ellos, se manifiesten y que se muevan a medida que van abriendo y cerrando los semáforos. Entiendo. Te pido un cierre, Gustavo, y después la dejo a la diputada Los Penato para el final. Te pido un cierre con lo que quieras decir. Bueno, me parece que para el tema de la ciudad, el tema del debate de ayer, ¿no? Quizás hacia el futuro habría que pensar otro tipo de dinámicas, ¿no? Porque el debate creo que está como materia prima para subir a las redes.
es muy difícil que un ciudadano esté 3 horas frente a un programa de televisión para ver a 17 candidatos Sí, es debatir. propio de los tiempos, ¿Y ¿no? eso qué te obliga? A ser quirúrgico, a tratar de poner una frase picante o una definición muy fuerte. ¿Para qué? Para que después la puedas subir a las redes y ahí de alguna manera impactar. No estoy hablando de que esté mal o esté bien, es parte de la época, de la tecnología, etcétera, pero quizás para profundizar cosas, si yo le dijera a Silvia o a cualquiera, digo, a ver, dame tu propuesta para la ciudad en 45 segundos. Y no, ¿Qué imposible. querés que te diga? ¿Qué sé yo? Que vamos a mejorar las cosas, pero mucho más que eso es difícil que te aporte. Entonces, habría que buscar espacios donde a lo mejor los debates no sean tan grandes y bueno, lo que den la pasa es que posibilidad eso de ida y vuelta, me parece ¿no? que sucedió como consecuencia de que no hay paso, entonces hay una enorme cantidad de candidatos, no es lo mismo que si hubiera, no sé, una situación donde tuvieras que debatir vos con Adorni y Santoro, vamos a suponer, ¿no? Entonces está ahí un poco la propuesta de cada uno. De todos modos, a mí me parece, en lo que dice Gustavo, los recortes, porque en definitiva eso es lo que quedó, me parece que las posiciones han quedado bastante claras de cada uno, ¿no? Sí, la verdad es que creo que para el poquísimo tiempo que tuvimos dejamos claras las posiciones, nosotros nos dedicamos a mostrar proyectos, usamos nuestros 2 minutos de propuestas para contar los proyectos y también mostrar que los proyectos que proponemos para esta nueva legislatura son producto de todo lo que hicimos antes, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, proponiendo ahora una baja de impuestos para los que contraten a personas mayores de 50 años en la Ciudad de Buenos Aires, que es una demanda que tienen muchos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que dicen me quedo sin trabajo después de los 50, no me contrata nadie. ¿Y por qué podemos bajar impuestos ahí? Como antes bajamos a la construcción, como antes bajamos a la industria, como antes bajamos el ABL a los jubilados, porque tenemos un presupuesto equilibrado con superávit fiscal y vamos a dedicar ese superávit fiscal a beneficiar a una parte de la población de la Ciudad de Buenos Aires que nosotros entendemos es prioritaria y podemos hacerlo porque hicimos todo lo anterior. Y creo que eso fue lo que yo intenté dejar claro en este debate. Los porteños en esta elección tenemos la oportunidad de cuidar esta ciudad que construimos juntos y también construir la ciudad del futuro que queremos. Y yo voy a intentar representar ese futuro de la ciudad el 18 de mayo, así que espero que los porteños acompañen al PRO. Bueno, gracias a Silvia Lospenato y a Gustavo Marangoni. Un poco mezclamos los temas de la campaña con lo que está pasando en la calle, que hoy era un poquito lo que mandaba. Muchísimas gracias por estar aquí, Silvia Lospenato también. Desde hace casi 50 años, te quiero contar que desde hace casi 50 años, sí, diferentes generaciones de mujeres